Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Y nuevamente aprovechamos la oportunidad para dar gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra. Y volvemos en este día a el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Ya nos faltan 3 capítulos solamente y creemos que ha sido una bendición para todos nosotros. Para mí lo fue. Espero que para ustedes que han visto estos devocionales también. En los últimos días hablando sobre las 7 últimas expresiones de Jesús en la cruz, lo cual es una bendición recibir todas esas enseñanzas. Ahora vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con ya finalmente su muerte en la cruz, su sepultura. Así que vamos a comenzar en Juan capítulo 19, versículos 31 y 32 que dicen así. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Tenemos que ahí estaba Jesús y los malhechores que estaban a los lados de él. En la cruz ya en la fase final, pero según la ley exponer un cadáver toda la noche era prohibido y trabajar el día de reposo, que era el sábado, que comenzaba el viernes al ponerse el sol, era prohibido. Por lo tanto, por eso los judíos querían que bajaran a Jesús de la cruz y le dieran sepultura. Ellos estaban por iniciar las fiestas de la Pascua y no querían tener ningún contratiempo, querían deshacerse rápido de los cadáveres. Sin embargo, en el versículo 32 vemos cómo los soldados romanos, atendiendo la solicitud de los judíos, les quebraron las piernas a los 2 malhechores que fueron crucificados con Cristo. Lo hacían porque la experiencia que ellos tenían de crucifixiones, quebrarle las piernas, apresuraba su muerte. Pero cuando ellos se acercaron a Jesús para hacer lo mismo, se dieron cuenta que Jesús ya estaba muerto. Por lo tanto, a Jesús no le quebraron las piernas. Y esto da cumplimiento a lo que dice el Salmo 34:20. Miramos un momentito el Salmo 34:20, dice lo siguiente, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estaba escrito también en Éxodo 12:46, que no lo vamos a buscar, habla de que los corderos cuando iban a ser sacrificados no les podían quebrar los huesos. Entonces, aquí estaba Jesús ya muerto, así que no le quebraron sus huesos, dando así cumplimiento a lo que estaba escrito tanto en Éxodo 12:46 como en el Salmo 34:20. También dice allí que en el 34 que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Le traspasaron con una lanza su costado. Y esto también daba cumplimiento a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12 y versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora
por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De manera que también estaba escrito en Zacarías este hecho, y también en Apocalipsis 1:7, este hecho de que le traspasarían el costado con una lanza. Vemos pues entonces que todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que pasó con Jesús, desde que lo tuvieron preso hasta que lo llevaron injustamente a un juicio, lo golpearon, y su muerte en la cruz, todos estos actos ya estaban profetizados y tenían que suceder porque era necesario para que Él pagara en la cruz con su sangre por el precio de nuestros pecados. Jesús murió cuando se disponían a matar a los corderos para la Pascua. No es coincidencia, esto tenía que suceder de esta forma. Iban a celebrar la Pascua y Jesús murió cuando se disponían a matar a los corderos para la Pascua. Jesús, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo estaba escrito en el libro de Mateo. Así que al tiempo que tenían que matar a los corderos para sacrificio de la Pascua, era cuando Jesús estaba muriendo, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren ahora, mis hermanos, versículos 38 al 42. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, noten estos dos nombres, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vemos algo interesante que nos da una gran enseñanza a nosotros. 4 personajes cambiaron en el proceso de la muerte de Jesús. Número 1, el malhechor, aquel ladrón que estaba agonizando al lado de la cruz de Jesús, creyó y fue al paraíso con Jesús. La vida de este hombre en sus momentos finales cambió con la muerte de Jesús, porque creyó en Jesús y le pidió a Jesús que lo llevara al paraíso, y así fue. Jesús le perdonó y lo llevó al paraíso. Otro personaje que cambió con la muerte de Jesús fue el centurión romano, aquel que en Marcos 15:39, miremos un momentito a Marcos 15:39, nos habla del centurión romano. Aquí dice Marcos 15:39 lo siguiente. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces el centurión romano proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Este hombre cambió con la muerte de Jesús. Número 3 y 4 allí mismo. José de Arimatea, quien tenía una alta posición en el concilio judío, era seguidor de Jesús, pero encubierto, dice aquí. Se escondía para que no supieran que él era seguidor de Jesús, porque temía de los judíos. Pero también vemos el nombre allí de Nicodemo. ¿Recuerdan en Juan
capítulo 3, cuando Nicodemo fue encubiertamente de noche a hablar con Jesús para preguntarle cómo se hacía para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Pues este Nicodemo, también ahora con la muerte de Jesús, siendo también miembro importante del concilio judío y seguidor secreto de Jesús, al descubrir quién era Jesús, quién era el que estaba muriendo allí en la cruz, demostraron fe, proclamaron y tomaron acción con la muerte de Jesús. Pidieron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. La fe en acción. Tuvieron fe y proclamaron y tomaron acción para sepultar el cuerpo de Jesús. Al meditar en su muerte, nosotros debemos creer, debemos proclamar y debemos actuar. Y esto es una lección grande para muchos cristianos de hoy en día. Dicen tener fe, pero es necesario que tomen acción. Es necesario que actúen, que proclamen el nombre de Jesús y actúen y no lo sigan haciendo encubiertamente. José de Arimatea y Nicodemo eran seguidores de Jesús, pero temían darse a conocer por la posición que ocupaban en la comunidad judía. Hoy en día, muchos ya se dicen llamar cristianos, van a la iglesia el domingo, pero lo hacen encubiertamente. Les da pena que lo vean con la Biblia en la mano. Se ocultan de los compañeros de trabajo y de los amigos y le ocultan que son cristianos. Pues debemos aprender un poquito de esto. Estos dos hombres, estos cuatro hombres, mejor dicho, pero hablando últimamente de José de Arimatea y Nicodemo, a pesar de que eran seguidores ocultos, arriesgaron su reputación para dar sepultura a Jesús. En el momento de la muerte de Jesús, se atrevieron a proclamar y a tomar una acción. Nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Está escrito en la Biblia. Nos llamamos cristianos. Entonces, demostremos nuestra fe con acción. La fe sin obra es muerta, dice el apóstol Santiago. Actuemos y demostremos y proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. ¿Es usted un creyente a escondidas? Hay muchos así hoy en día. La pregunta ¿es usted un creyente a escondidas? ¿Se oculta usted de sus amigos y compañeros de trabajo para que no sepan que usted es un cristiano? ¿Cómo anda su vida con Cristo? Si usted es un verdadero creyente, usted debe andar cada día de su vida proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento de salir de su encierro y proclamar su fe, anunciando las buenas nuevas de salvación. Este es el momento de ya dejar de estar ocultos y salir adelante demostrando su fe, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hable de Cristo para que otros también crean y sean salvos. Ya basta si usted es un verdadero cristiano, si verdaderamente usted es salvo, ya no esté más oculto. Salga y proclame el nombre de Jesús. Háblele a alguien que no conozca de Cristo, que a lo mejor esa persona puede salvar su alma e ir al paraíso como lo hizo aquel malhechor que murió al lado de Cristo. Que el Señor lo bendiga.